La historia comienza con un contraste tan extraño que parece ficción. En un mapa antiguo, Media Asia aparece coloreada no con la bandera de un imperio, sino con el emblema de una empresa privada. No se trataba de un estado, ni de una dinastía, ni de un conquistador. Era una corporación. Una compañía creada para comerciar especias terminó gobernando territorios con millones de habitantes, mantuvo un ejército propio y dictó políticas que transformaron el curso de la historia moderna. Y sin embargo, hoy su poder parece diluirse en las páginas del pasado. Pero las huellas que dejó siguen moldeando al mundo. La Compañía Británica de las Indias Orientales fue, quizá, el experimento más extremo de poder corporativo jamás visto. Un híbrido entre negocio y Estado, capaz de recaudar impuestos, administrar justicia y negociar tratados como si se tratara de un reino sin monarca. Para entender cómo una empresa llegó a dominar medio planeta, hay que regresar al siglo XVII, cuando la economía mundial giraba alrededor de rutas marítimas llenas de incertidumbre. Las primeras escenas de su origen se desarrollan en Londres. En 1600, Europa atravesaba un despertar comercial sin precedentes. Las flotas españolas y portuguesas ya habían abierto los océanos, pero Inglaterra buscaba su propio acceso a la riqueza asiática. La seda, el algodón, el té y, sobre todo, las especias. En aquel ambiente congestionado de ambición, la corona inglesa otorgó un monopolio a un grupo de mercaderes. La nueva compañía nació sin imaginar que un día gobernaría territorios más grandes que el propio Reino Unido. Durante sus primeras décadas, la compañía funcionó como cualquier empresa comercial. Barcos, contabilidad, mercancías y expectativas de grandes retornos. Pero en Asia, las distancias eran inconmensurables y la competencia feroz. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales dominaba buena parte de los mares y el Imperio Mogol gobernaba un subcontinente próspero y complejo. La empresa británica parecía un actor menor en un teatro gigantesco. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado. A mediados del siglo XVIII, este modesto comerciante extranjero consiguió algo que ninguna corporación moderna podría siquiera imaginar: poder político. La batalla de Plassey, en 1757, marcó un antes y un después. En un terreno lodoso de Bengala, un ejército privado, contratado, entrenado y financiado por una compañía comercial, derrotó a un gobernante local cuyo imperio mogol ya mostraba grietas internas. Aquella victoria abrió la puerta a una expansión que cambiaría para siempre la estructura económica de la India. Tras Plassey, la compañía dejó de ser simplemente un actor comercial. Se convirtió en un administrador territorial. Empezó a recaudar impuestos, a dictar leyes y a intervenir en disputas internas de reinos fragmentados. Miles de kilómetros más allá de Londres, sus agentes se comportaban como virreyes corporativos, pero seguían respondiendo ante inversionistas privados reunidos en salas de juntas en la capital británica. La compañía también creó un sistema que combinaba comercio y coerción. Para financiar su ejército necesitaba ingresos estables y para obtenerlos rediseñó la estructura agrícola de vastas regiones. El algodón reemplazó cultivos tradicionales. El opio se convirtió en mercancía estratégica y el té pasó de ser un lujo asiático a una necesidad cotidiana europea. Pero el opio sería la mercancía que encendería una de las crisis más polémicas del siglo XIX. En China, la dinastía Qing veía el comercio con Europa como un intercambio limitado y estrictamente regulado. Occidente deseaba té y seda china, pero el Imperio Celeste no mostraba interés en productos europeos. La balanza comercial se inclinaba peligrosamente. Para equilibrarla, la compañía alimentó la exportación masiva de opio producido en la India.
Con el tiempo, el narcótico inundó provincias chinas, generó crisis sociales y provocó tensiones diplomáticas que desembocaron en las guerras del opio. La compañía no solo comerciaba, moldeaba conflictos internacionales. En Londres, su poder empezaba a preocupar incluso a quienes se beneficiaban de él. Una empresa que dirigía territorios, ejércitos y una cadena comercial global era un riesgo político. Los escándalos de corrupción, las hambrunas que afectaban a millones en Bengala y las presiones geopolíticas hicieron inevitable la intervención del Parlamento británico. En 1773, la ley de regulación marcó el inicio de un control más firme por parte del Estado. Sin embargo, la influencia de la compañía seguía siendo inmensa. Financiaba una gran parte del comercio británico y sostenía un ejército privado que superaba en número al del Reino Unido. Con el paso de las décadas, su función comercial cedió lugar a una responsabilidad administrativa casi imperial. En 1857, una rebelión masiva en la India, originada por múltiples tensiones acumuladas, puso a prueba la estructura de poder corporativo. Fue el conflicto que selló el destino de la compañía. Tras su represión, el gobierno británico decidió que el control debía regresar plenamente a la corona. En 1858, la Compañía Británica de las Indias Orientales fue disuelta formalmente, pero la estructura colonial que había creado permaneció. De hecho, se convirtió en la base del Raj británico, que continuaría hasta el siglo XX. La desaparición de la compañía no significó el fin de su legado. La economía global moderna, desde las multinacionales hasta los tratados comerciales, lleva marcas de aquel experimento temprano de poder corporativo. Su historia anticipó desafíos contemporáneos, el papel de las empresas en política, la capacidad de influir sobre mercados y gobiernos, los dilemas éticos del comercio globalizado y los riesgos cuando una entidad económica ejerce funciones estatales. En la actualidad, el mundo observa cómo grandes corporaciones tecnológicas, energéticas o financieras acumulan influencia transnacional, a veces comparable a la de estados pequeños. Aunque ninguna posee su propio ejército, manejan infraestructuras críticas, bases de datos de miles de millones de personas y canales de comunicación que dan forma al debate público. La historia de la compañía que gobernó medio planeta funciona como alerta. Demuestra que el poder económico, cuando crece sin límites claros, tiende a fusionarse con el poder político. Sin embargo, también es un recordatorio de que los sistemas que parecen invencibles pueden desmoronarse con rapidez. La compañía dominó durante más de 2 siglos, pero cayó en apenas unos años cuando sus excesos superaron incluso la paciencia del imperio que la había creado. La fragilidad detrás de la grandeza, la tensión entre ambición y responsabilidad, la delgada línea entre comercio y control. Esa es la lección que atraviesa el tiempo. Al final, su historia no es solo la de una empresa, sino la del nacimiento del mundo moderno, un mundo interconectado, dependiente del comercio internacional y gobernado por una compleja danza entre estados y corporaciones. La sombra de aquella compañía sigue presente, recordando que las fuerzas económicas pueden convertirse en motores de prosperidad o de dominación, y que, en ocasiones, una firma escrita en una carta de constitución puede desencadenar un poder tan vasto como el de un imperio.